ser constante, tener tus objetivos claros y ser muy disciplinado. Creo que eso es algo súper importante en la base para lograr algo y bueno, ser buena persona también. No, la verdad que fue de los momentos más especiales de mi vida y bueno, que lo vivieran tan bonito todos los mexicanos y que quede en el recuerdo de muchos mexicanos, creo que para mí fue algo muy especial y bueno, yo creo que tanto ese y mi carrera estoy muy orgulloso de lo que he hecho y bueno, creo que inspirar y ver que los mexicanos podemos hacer cosas importantes a nivel mundial, creo que se puede, ¿no? Y creo que los chavos tienen que tener esa mentalidad de que se puede, pero hay que luchar muchísimo. No, claro, la verdad que el fútbol y la selección me han dado experiencias y cosas muy bonitas y eso se los agradezco mucho a todo y a la vida porque es algo increíble. No es culpa de los dueños, no es culpa de los jugadores, de los formadores. No, es culpa del Chucky por meter un gol y ganar a Alemania. Fue un golazo. ¿Qué daño nos va a hacer si le metemos 5 a Sudáfrica? Fue un golazo que ilusionó a muchos, ¿sí? Pero pensaron que estaban en un lugar que nunca llegaron a alcanzar. Por haberle ganado a Alemania, porque es que era Alemania. Sí, ¿en qué versión llegó a Alemania? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Quedó eliminada Alemania? Sí. El inicio de la debacle de Alemania. Pero ese partido le ganaron a Alemania. Una Alemania que un año antes con suplentes te había metido 4 en Sochi en la Copa Confederaciones. Inicio de la debacle de Alemania. Dicho lo anterior, pues yo creo que ganarle a Alemania en cualquier escenario. Exactamente. Juegue como juegue, Alemania es. Ahora vamos a juzgar eso, Dios. ¿Qué? No digo que Alemania es, esté como esté, hay que estar agradecido por sacar un triunfo así, por eso, una selección como vivimos de ese gran partido contra Alemania. Sí. Porque luego nos eliminaron, igual. ¿Quién fue el final? Suecia, me parece, ¿no? Suecia eliminó a México. Sí. ¿Y después qué pasó? No, Brasil eliminó a México. Bueno, está bien. Suecia en ese partido que pensaban que era ganable, cuando modificó todo Osorio. ¿Te acuerdas? Pues no, de hecho no modificó todo, no modificó nada. Mantuvo la base de los dos partidos. No es lo que recuerdo. No, pues efectivamente lo recuerdas mal. No. Pero aquí estoy yo para recordar. No es lo que recuerdo. Ah, bueno. Pero bueno, ¿dónde se terminó el camino de México? En octavos. ¿Y después? ¿Qué? ¿Después ¿El siguiente mundial? En primera ronda. En primera ronda. Espérame, y entonces nos metemos al tema del Chucky Lozano. Por eso, pero te fuiste ya a partidos del Mundial. O sea, se fue hace 8 años a un gol y ya. Porque el Chucky hizo ese gol que le ganó a Alemania, Carlos Hermosillo. Porque fíjate qué chistosos son, ¿no? Nos quedamos con ese, me parece perfecto. ¿Y después qué pasó a nivel individual y colectivo? Bueno, eso ya es diferente. No es diferente. Separemos una cosa de otra. No, es que es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sabes por qué sí es lo mismo? En cualquier escenario, ganarle a Alemania, como sea, es un gran resultado. Con ese partido que dio el Chucky Lozano. Que si lo hizo el me extraña, porque tú eres después... No, yo te puedo eres muy decir, crítico, Si ya pero luego defiendes a tus colegas de profesión. No, yo te diría que lo oí hablar y digo... ¿Y qué te pasó? Porque nada de lo que dijiste es congruente con lo que hiciste. Bueno, eso sí te lo diría. ¿No te hubiera gustado ver al Chucky en la lista de 26? No me hubiera gustado nada. ¿No? Nada. Acuérdate un futbolista que fue campeón en Italia, que jugó en Europa. Sí. ¿No te hubiera gustado verlo? Que al final todo el mundo hablaba, algo que hacen ustedes mucho, es que juega muy bien en la MLS y ni siquiera lo veían jugar. Ni siquiera era un jugador para selección. Ya. Acuérdate que la cuestión del grupo tiene mucho que ver, ¿no? Y más en una selección. Sí, hombre. Hay técnicos que la cuidan muchísimo y creo que Aguirre es de esos. La cuidan. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo ciertos detalles. Yo no conozco al Chucky, pero hubo ciertos detalles que no hablaban muy bien de su comportamiento en selección. Y eso le fue perjudicando, ¿no? Por más que diga que tenía los objetivos claros, que era constante, aquí lo importante era el grupo también. Y que el grupo se sintiera bien con él, como Aguirre. Chucky los últimos 2 años en el Napoli, su última temporada con el PSV y el inicio con San Diego no fue lo que se esperaba. La verdad es que fue un jugador que sí tuvo un momento de muy buen nivel con el PSV. Empezó bien con el Napoli, que de hecho lo lleva Ancelotti, pero después campeón con el Napoli. Sí. Campeón. Suplente, pero campeón. Pero campeón. No fue tan determinante como algunos lo quisieron vender en su momento, pero
Es que es el comentario que hiciste al principio ¿Que no te gustó? me pareció completa y totalmente absurdo. ¿Por qué? Es como si dijéramos, ¿qué daño le hizo a México ganarle aquella Francia del 2010? Bueno. El gol de Chicharito, el gol de Cuauhtémoc. ¿Qué daño? ¿Qué pasó después? Pues te eliminó a Argentina. Y en el otro mundial le empataste a Brasil en su casa. ¿Qué daño nos hizo empatarle a Brasil? Bueno, el otro mundial le ganaste a Alemania. ¿Qué daño? Siempre... Para mí, se le hizo mucho daño. Para mí. ¿A quién? Al fútbol. Pero al ¿por fútbol. qué? Por la expectativa que Por la expectativa que generaron, porque hay futbolistas, 8 años. porque estamos hablando de un futbolista en particular que muchos, y no sé si piensan diferente, pero yo, al ver el nivel del Chucky, que se fue a jugar a Italia, Sí. uno pensaría, bueno, que este futbolista tiene que estar mucho tiempo en selección mexicana. Esperaba mucho más de él. Eso esperábamos estoy mucho totalmente más. de acuerdo. Pero vemos ¿no? con tristeza que el Chucky está en una entrevista, que no está concentrado. Con tristeza dices. A mí me da tristeza. Pero a ver, A mí ¿de sí qué- me da de- tristeza. Primero vamos a ver de quién hablas, ¿del jugador o de la selección? Porque si dices que es la debacle, a partir de Alemania, seleccionados, no metan gol si llegamos a 16avos o octavos, por favor, no lo metan. Porque a lo mejor el siguiente mundial vamos a ir en caída libre. O sea, es absurdo lo que Es que, dices. ¿pero qué dijiste? Es absurdo. ¿Que el siguiente qué? No, es que el siguiente mundial fue en caída libre. Pero es que gracias. no tiene nada que ver. No, gracias. Es que no Bien, ti- Del Olmo. no. Ahí está Estoy Del Olmo diciendo dándome la razón. Que no, claro, no, el es que le siguiente estoy mundial diciendo fue caída que libre. por favor no lo metan porque nos hace daño. El Jugadores. No tiene nada que Yo te ver, puedo Alex, hacer una por favor. pregunta. hombre. El siguiente nada mundial que ver. fue caída libre. Es absurdo. Y caída libre en el Pero no es- colectivo pero y no es caída por libre ese en lo gol. No es por ese caída gol. libre en lo individual. No es por ese gol. Es por muchísimas Ale. cosas más de fútbol mexicano. Bueno, ese es mi Te voy a decir punto algo. de vista. Te quiero preguntar algo. ¿A ti no te ilusionó? Olvídate que ya pasó. El primer partido de Alemania no, No. te... No, ¿sabes por qué no me ilusionó? Es que no es mexicano. Porque, ¿sabes por qué no me ilusionó? Porque hay que ser realistas también. ¿Por qué realistas? Cuando me refiero, fíjate, cuando me refiero a que nos hizo daño, ¿En su serio? pensamiento, el pensamiento mágico. ¿En serio? El pensamiento mágico de, en el momento- de Carlos Hermosillo en y el de muchos más. momento no Le festejaste. ganamos a Alemania, vamos a ser campeones del No, mundo. yo no dije ¿Quién que íbamos a dijo ser eso? campeones. Pero, ay, No, por tú favor. estás exagerando. Por favor, se lo Estás empezaron a exagerando. creer. Ese fue el Estás problema. exagerando. A Y ver, por pero, eso pero ¿te refieres a la situación de Alemania? Que no era la el ga- mejor en el- ese momento. El ganarle a esa selección, y ustedes aquí me Como- dijeron, como que lo se- primero que como dijeron que se y- menospreciaba, y ¿o empezó qué? a defender el pollo, es que No un hay- año antes es Alemania. Pues sí, no pero hay nada. que ganarle a nadie, por Oh, favor, ok. seleccionados, porque luego nos creemos otras cosas. Dice el señor Blanco. Increíble. No, es que Increíble. el tema es que se lo creen, No puedo- pero no lo, pero es no que lo- no es ni tema ni de debate lo que estás diciendo. Ni de debate ni perder el tiempo con eso. ¿Ah, no? La verdad, es increíble. Pues tú dijiste que, Increíble. que iban en picada, te dije, tienes razón. estoy diciendo- Fueron en picada en estoy Qatar. diciendo- Veo. pidiendo que no lo metan, por favor, porque Por vamos a ir en favor. picada. Por favor, hombre. Rango le O sea, tiene poca fe. Está bien. Ahora, Poca fe. Después coincido contigo y con Carlos que Chucky, no sé qué le pasó porque es un gran jugador. ¿No te da tristeza no ver a Chucky en el Tristeza grupo? no me da. ¿Ah, no? Estoy llorando No, no, como yo madre. A ver, Oye, yo no entonces- duermo, ¿eh? Ah, perdón. Por favor, una perdón. servilleta, Tienen jóvenes. razón. Mira. ¿Saben qué? Tenemos jugadores para aventar para arriba así tipo Chucky Lozano, sí es cierto. qué tristeza. Sí es cierto, ya me acordé. ¿Sabes Por qué? favor, mal, anímicamente estoy mal. Por Y favor. se te ve pollo en la Sí, cara. no, Yo afectado. donde sí te doy un poco la razón es que históricamente, Ajá. cuando a la selección le va bien en los primeros partidos, después, cuando se esperaba que podía sacar y que podía quedar en un lugar privilegiado, porque no es lo mismo quedar en primero que en segundo, y ha habido mundiales en los cuales ha sido la diferencia, no pasar por el lugar en el que quedaste. Ale, Entonces, ¿viste? a lo mejor yo por ahí sí te daré un poco la razón. ¿Qué Un daño poco, hacen un poco. ese tipo no, pero de no, resultados? pero no Gracias, daño. Yayo. Pero tú Ale, dijiste el necio. porqué, Gracias. tú dijiste el Gracias. Chucky. Ale, No, no. ¿Qué daño me le extraña- haces? me extraña- mira, Por favor. Hay pequeños brotes o indicios que te dicen... Brotes. Sí, que te dicen un jugador que no va a estar. No se te olvide la declaración tan mala del Chucky saliendo de un partido con el Jimmy Lozano. No se te olvide. Sí, Entonces, sí, tú dices, lo criticó. a ver, ¿qué prefieres? Es importantísimo lo de un grupo. Un jugador que te genere este tipo de... o jugadores que estén bien en grupo. Pero ahí yo concuerdo con ustedes. En esa parte sí concuerdo. Yo lo Entonces- único que estoy diciendo es que Te da tristeza. a mí me da tristeza cuando hay un Ven, futbolista ven. que yo pensé Ven, que toma. tiene cualidades, Toma, por si quieres llorar. tiene buenas características. Si quieres llorar. No, está bien, bueno.
No se burlen de mí. ¿Tú crees que A mí sí me da tristeza. ¿Tú crees que con su comportamiento y como se mostró merecía estar? No. Pero eso es un tema. Ay, te da tristeza. Tema de entonces, disciplina. tristeza. Pero a mí me da tristeza por la calidad que tiene. No. O me van a negar que no tiene calidad. Por la calidad que como te tenía. digo, pero te da se le tristeza, perdió. te da tristeza que no esté por su calidad, pero te da coraje que le haya metido gol a Alemania porque le dio en la torre al fútbol mexicano con una victoria que nadie festejó. A ver, Tengo que ir a las sedes, muchachos. ¿sabes qué? En Rusia festejando ese gol a lo grande. Manda corte y vete. Bienvenidos una vez más a Zona Fútbol MX, la casa del análisis, la pasión y toda la información del fútbol mexicano. Hoy tenemos un tema que mantiene completamente encendida la ilusión de toda la afición mexicana porque la selección mexicana está a punto de disputar su último partido amistoso antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sí, señores, el momento que millones de aficionados han esperado durante años ya está aquí y el equipo dirigido por Javier Aguirre tendrá esta noche una prueba definitiva cuando enfrente a Serbia en el histórico estadio Nemesio 10 de Toluca. Un partido que va mucho más allá de un simple amistoso porque será prácticamente el último laboratorio del Vasco antes de presentar oficialmente el 11 titular que debutará frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio en La Parados, inauguración del Mundial. El ambiente alrededor de la selección mexicana es completamente distinto al de procesos anteriores. Hoy se respira ilusión. Se siente unión dentro del grupo y la afición comienza a creer nuevamente en un equipo que poco a poco ha ido recuperando identidad futbolística. México llega a este compromiso después de derrotar a Australia por marcador de 1-0 en Pasadena gracias a un gol de Johan Vázquez, defensor que se ha convertido en una pieza fundamental del sistema defensivo nacional. Ese triunfo no solamente sirvió para aumentar la confianza del grupo, también permitió extender a 7 partidos la racha sin conocer la derrota durante este 2026, una estadística que alimenta la esperanza de llegar fuertes a la Copa del Mundo. El conjunto mexicano no pierde desde aquel amistoso frente a Paraguay el pasado 18 de noviembre y desde entonces el funcionamiento colectivo ha mostrado avances importantes. Javier Aguirre ha sido muy claro al declarar que el partido ante Serbia servirá para terminar de ajustar los últimos detalles tácticos y físicos antes del arranque mundialista. Incluso el entrenador dejó entrever que la alineación de esta noche será muy parecida a la que veremos en el debut frente a Sudáfrica, algo que convierte este encuentro en una auténtica final de preparación. La selección mexicana jugará en Toluca, una ciudad ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, condición que también forma parte de la estrategia física diseñada por el cuerpo técnico para preparar al plantel rumbo a la exigencia del Mundial. El Nemesio 10 promete vivir una auténtica fiesta porque la afición mexicana sabe perfectamente que esta podría ser la última vez que vea al Tri antes de la ceremonia inaugural del torneo más importante del planeta. La expectativa es enorme y millones de personas estarán pendientes de lo que haga el combinado nacional. El partido se disputará este 4 de junio de 2026 a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, y podrá verse completamente en vivo a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Plus. Además del aspecto táctico, este encuentro tiene una enorme carga emocional porque muchos jugadores buscarán convencer definitivamente a Javier Aguirre de que merecen ser titulares en la Copa del Mundo. Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Gilberto Mora, joven futbolista de apenas 17 años que podría convertirse en una de las grandes sorpresas del Mundial. El talento juvenil ha llamado poderosamente la atención y muchos aficionados consideran que representa el futuro inmediato de la selección mexicana. Pero no solamente hay juventud en esta convocatoria. También aparece la experiencia de Guillermo Ochoa, quien ha sido incluido en su 6ª convocatoria mundialista, algo que muy pocos jugadores en la historia del fútbol mundial han conseguido. Memo llega como uno de los líderes más importantes dentro del vestidor y aunque existe debate sobre quién debe ser titular en la portería, la experiencia internacional del guardameta sigue siendo un punto de enorme valor para el cuerpo técnico. Javier Aguirre habló recientemente sobre el ambiente que vive el grupo y sus palabras ilusionaron a muchísima gente. El entrenador aseguró que el equipo atraviesa su mejor momento físico y mental, destacando la unión que existe dentro del vestidor. Según explicó el propio Vasco, la convivencia ha sido extraordinaria y todos los jugadores entienden perfectamente la responsabilidad histórica que tienen por delante. Y es que no cualquier generación tiene la oportunidad de disputar un mundial en casa.
México será anfitrión por tercera ocasión y la presión será gigantesca, pero también la motivación. Aguirre sabe perfectamente lo que significa dirigir una Copa del Mundo con México, porque ya lo hizo en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Sin embargo, esta experiencia luce distinta. El entrenador se muestra relajado, motivado y convencido de que este grupo puede competir. Incluso cuando le preguntaron si sentía nervios por la cercanía del torneo, respondió con total tranquilidad que se encontraba a toda madre y muy ilusionado. Esa confianza también intenta transmitirla a sus futbolistas. El técnico ha insistido constantemente en que lo importante es mantener un sistema de juego sólido independientemente de los nombres que estén dentro del campo. Para Aguirre, la idea futbolística ya logró instalarse dentro del grupo y ahora solamente queda perfeccionar pequeños detalles. Dentro de la convocatoria aparecen nombres muy interesantes que mezclan juventud, experiencia y talento internacional. En la portería destacan Raúl Tala Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo. En defensa aparecen jugadores como Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Mateo Chávez. En el mediocampo encontramos futbolistas importantes como Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Eric Lira y Gilberto Mora. Mientras que en el ataque México cuenta con elementos como Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, Alexis Vega, Julián Quiñones y Roberto Piojo Alvarado. Precisamente uno de los jugadores que más expectativa genera es Santiago Jiménez. El delantero del AC Milan llega con enorme presión sobre los hombros porque la afición espera que finalmente se convierta en el delantero que México necesita para trascender en una Copa del Mundo. Muchos consideran que esta será la oportunidad definitiva para demostrar que puede cargar con la responsabilidad ofensiva del Tri. También habrá muchísima atención sobre Raúl Jiménez, quien llega con experiencia y liderazgo tras superar momentos muy complicados en su carrera. En cuanto al rival, Serbia llega a México en medio de un proceso de reconstrucción importante. El conjunto europeo, dirigido por Veljko Paunovic, no logró clasificarse a la Copa Mundial 2026 y ahora utiliza estos partidos para desarrollar jóvenes futbolistas pensando en el futuro. El entrenador serbio, muy conocido en México por su paso por Chivas y Tigres, reconoció que enfrenta dificultades debido a las lesiones de varios jugadores importantes, pero aseguró que su equipo mantiene hambre de competir y aprender. Serbia viene de caer 3-0 frente a Cabo Verde en Lisboa, resultado que dejó muchas dudas sobre el nivel actual del conjunto europeo. Sin embargo, Paunovic fue muy claro al advertir que enfrentar a México representa una oportunidad enorme de crecimiento para sus futbolistas. El técnico elogió públicamente al Tri, destacando la calidad de la plantilla y la intensidad ofensiva que suele mostrar jugando en casa. Además, reconoció que hacerle gol a México suele ser muy complicado debido al orden defensivo y al empuje de la afición. Curiosamente, el antecedente más reciente entre México y Serbia ocurrió en Querétaro el 11 de noviembre de 2011. Aquella noche el Tri consiguió imponerse 2-0 gracias a goles de Carlos Salcido y Javier Chicharito Hernández. La Federación Mexicana de Fútbol también recordó que la mayor goleada de México sobre Yugoslavia ocurrió en 1977, cuando el combinado nacional ganó 5-1 en León. Hoy la historia vuelve a cruzar los caminos de ambas selecciones en un contexto completamente distinto. México llega con la presión de afinar detalles rumbo al Mundial, mientras Serbia intenta reconstruirse después de quedar fuera de la máxima competencia futbolística. Sin duda será un partido sumamente interesante, porque más allá del resultado, lo realmente importante será observar el funcionamiento colectivo del Tri. La afición quiere ver intensidad, buen fútbol, seguridad defensiva y contundencia ofensiva. También existe enorme curiosidad por conocer cuál será el 11 titular que utilizará Javier Aguirre. En redes sociales el debate ya comenzó y millones de aficionados discuten sobre quién debería arrancar frente a Sudáfrica. Algunos consideran que Guillermo Ochoa debe ser titular por experiencia, mientras otros creen que el momento de Raúl Rangel merece una oportunidad. Lo mismo ocurre en el ataque, donde Santiago Jiménez y Raúl Jiménez protagonizan uno de los debates más intensos rumbo al Mundial. Mientras tanto, el ambiente mundialista sigue creciendo en todo el país. Las calles comienzan a llenarse de banderas, camisetas y esperanza. La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y México sueña con hacer historia frente a su gente.
Javier Aguirre sabe que el reto es gigantesco, pero también entiende que el fútbol mexicano necesita un torneo memorable para recuperar prestigio internacional. El partido frente a Serbia será apenas un amistoso sobre el papel, pero emocionalmente representa muchísimo más. Será la última gran fotografía antes del debut mundialista, el último ensayo general y posiblemente la última oportunidad para corregir errores. Los jugadores lo saben perfectamente y por eso se espera un partido intenso, competitivo y lleno de emociones. La afición mexicana quiere llegar al Mundial con ilusión y confianza y esta noche el Tri tendrá la responsabilidad de alimentar esa esperanza, así que prepárense porque se viene una noche muy especial en Toluca.